Estamos de regreso, queridos amigos del Circuito Éxitos, y para mí es un honor darle la bienvenida a una queridísima y admiradísima amiga. Se trata de María Beatriz Medina, directora ejecutiva del Banco del Libro. El Banco del Libro está cumpliendo 63 años y hoy lo vamos a celebrar en grande. Querida, qué gusto tenerte en el programa. Buenos días. No, y para nosotros también, y digo nosotros, para los bacolineros, nos encanta compartir contigo, que sabemos que también eres una bacolibrera de algo. Así es. A ver, 63 años se dice rápido, pero 63 años, yo voy a cumplir 65 en septiembre, o sea que el Banco del Libro apenas tiene 2 años menos que yo. O sea que es una vida intensa y Claro. con altos y con bajos, y sin embargo, ahí sigue, ahí continúa. Un poquito de historia para poner a la gente en contexto, María Beatriz. Bueno, el Banco del Libro se fundó, o se inscribió, se registró un 14 de julio de 1960. Acababa de salir Venezuela de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y bueno, había una efervescencia por la democracia que se estaba instalando y un grupo de mujeres, porque yo creo que eso es importante decirlo, fundó esta asociación con la idea de promocionar lectura, de formar lectores críticos bajo la premisa de que este es el primer estadio de la formación ciudadana. Entonces todo estaba como articulado, se creó un canje de textos escolares como primer proyecto y luego el Banco del Libro fue decantando muchas acciones. Yo siempre digo que el Banco del Libro es una puente en común de varias generaciones. Eh, Creó los modelos bibliotecarios que conocemos que están en todas las bibliotecas del país. Primero fueron modelos que creó el Banco del Libro, que diseñó, por supuesto, bajo la asesoría de organizaciones internacionales como IFLA, la biblioteca pública, la biblioteca escolar, los unidades móviles de lectura. Y luego creó ediciones en los años 70, en los años 80, en los finales de los 80 se separa del banco, pero seguimos siendo hermanas, asociaciones aliadas y hermanos. Pero también, digamos que ha decantado toda una acción de proyectos de promoción de lectura, junto con, por supuesto, la formación de mediadores. Nosotros terminamos en el 2020 un máster de literatura infantil que hicimos con la Universidad Autónoma de Barcelona, España, Wow. que fueron desde el 2015 al 2020, fueron 15 años, y fue bien interesante porque interactuamos con varios especialistas, promotores de Iberoamérica, porque eso fue online con una semana presencial. Y luego, bueno, seguimos haciendo acciones directas de promoción de lectura, formación e investigación del libro infantil y juvenil. Ahora, por supuesto que las acciones que llevamos a cabo en los últimos tiempos tienen que ver un poco dentro de ese programa que se llama Tendiendo Puentes con la Lectura, bajo el concepto de que la lectura literaria es un espacio de elaboración personal y social. Y Pero es que la lectura literaria, es que la lectura, mira, alguien que quiere escribir tiene que ser un lector literario, porque un gran escritor es primero un gran lector. Y además tú para poder estudiar tienes que saber leer. Los niños ahora a mí me preocupa muchísimo porque yo veo que un niño que lee sin entonación no lee, no sabe, no entiende lo que está leyendo. Eso es verdad, tienes razón. Y bueno, claro, nosotros ese sigue siendo nuestro foco, Mm. pero por ejemplo, dentro de ese programa hay un proyecto que se llamó Palabras para la no violencia, porque también la lectura literaria tiene aparte de que te ayuda a metabolizar el lenguaje, a interiorizarlo, a redimensionarlo, te ayuda también a ver las cosas de una manera distinta, porque hay un distanciamiento. Y eso creo que es importante. Vinieron a ese proyecto de Palabras para la No Violencia, vinieron 2 PhD en educación de la Fundación Hamdan y de UNESCO, y nosotros Imagínate. ganamos un premio en el 2012 que se llama el Premio Hamdan UNESCO para proyectos innovadores en el fortalecimiento de la formación docente. Obviamente ahí la validación de esos académicas fue muy importante, por supuesto también el aporte
que nos ha ayudado también a resistir, pues en estos tiempos no tan Caramba, que han fáciles. sido tiempos muy duros, sí. María Beatriz, quédate ahí porque tenemos que oír música y ya regresamos contigo. Ya venimos con la directora ejecutiva del Banco del Libro, María Beatriz Medina. Continuamos, amigos del Circuito Éxitos. Nuestra invitada a esta hora es María Beatriz Medina, directora ejecutiva del Banco del Libro. Estamos cumpliendo 63 años y hay una cantidad de actividades maravillosas que empiezan hoy a las 11 de la mañana. Cuéntanos, María Beatriz. Bueno, nosotros estamos cerrando lo que llamamos el mes aniversario, esos 63, con el veredicto de los mejores libros para niños y jóvenes, que también tenemos 43 años haciendo. Entonces va a haber una exposición, va a haber el veredicto se va a leer, vamos a decir cuáles fueron los ganadores, siempre hay muchas expectativas porque todas las editoriales hispanohablantes nos mandan, o la mayoría, para no ser tan taxativas, porque ellos ya eso se ha transformado en un sello de calidad. Entonces tenemos allí el veredicto primero, luego a las 11:30 vamos a tener el UNDES-3, que es un espacio de lectura y narración de estos libros que han sido seleccionados. Pero además, Caracas Laboratorio, que hace vida también aquí en el Banco del Libro, hay algunas asociaciones que tienen espacio, sus oficinas aquí. Él propició un encuentro que se llama Banco del Libro Puertas Abiertas, donde vamos a tener charlas sobre la lectura, por ejemplo, vamos a tener charlas, Cari va a hablar sobre La calle es libre, Inés Quintero va a hablar sobre Caracas, porque se mezcla con el aniversario de Caracas, obviamente. Tierra Viva va a hacer una exposición de artesanía guarao y va a hablar de su proyecto, igual que Zona de Descarga. La Poeteca va a tener una actividad de lectura de poemas, en realidad va a ser, yo digo que es un menú de opciones que cierra a las 7 de la noche. A las 11 de la mañana y quedarse todo el día en el Banco del Libro. O escoger a dónde ir, porque como hay tanta variedad a la hora que llegue va a haber una actividad. Cerramos a las 7 de la noche con Gran Cine, que va a proyectar Yo y las Bestias. ¿Va a proyectar cuál, Así perdón? que, bueno, Yo y las Bestias. Ah, Yo y las Bestias, claro. Yo entrevisté a Nicolás Manzano. Buenísimo. Sí. Entonces, bueno, creo que va a haber muchísimas actividades. Yo creo que hemos tenido mucha receptividad con las organizaciones de la sociedad civil y yo creo que eso es importante. Pues es una apuesta en común. Claro. No, y yo creo que de verdad llevar a los niños al Banco del Libro es hacerles un regalo, ¿sabes? Claro, claro, ¿no? Y vamos a tener 2 actividades, en el 1-3 a las 11:30, después a las 4 de la tarde para niños, van a tener un rincón de lectura, en fin, va a haber mucha actividad. Tú sabes que a mí me dio mucha emoción porque tengo mi primera y mi única nieta que nació en Houston hace 4 meses. Y cuando llegué a Houston, ella tiene en su cuarto, lo que más tiene son libros. Y todos los libros son o en ruso o en español porque su papá es ruso. Y mi hija tiene casi todos los libros de Karen, unos que se llevó aquí y otros que los compró allá una muchacha que los vende. Te lo juro que me dio una emoción porque ellas crecieron con esos libros. Sí, porque en Estados Unidos. Tú sabes que cuando vamos a las ferias, ahorita acabamos de estar en la Feria del Libro de Madrid, porque estaba yo en un seminario que se llama Leer Iberoamérica, y es interesante cómo se acercan, me imagino como la edad de tu hija probablemente, gente que se crió leyendo los libros, que creció leyendo los libros de Caré, y van a preguntar por esos títulos, o sea que esos títulos se quedaron en ellos. Y ellos quieren para sus hijos, y eso me parece muy, muy bello, porque es una manera de no perder ese arraigo con lo que somos, con una tradición de lo que hemos hecho, con una literatura que nos llega, que nos toca, en fin. Sí, bueno, ha sido un gran trabajo y de verdad, como tú dices, bueno, ustedes se separaron en determinado momento, pero siguen siendo instituciones hermanas y ECARE yo creo que ha producido de los libros más bellos para niños que hay en el mundo. Así que feliz cumpleaños para todos. De verdad que bueno, muchas gracias, como Carolina. me dijiste, me siento honrada de ser bancolibrera. De Así verdad. es.
porque Nosotros nos sentimos honradas de que ustedes sean bancolibreros, pues. bueno, pues yo soy de verdad de todo corazón y bueno, que quede bellísimo todo el día de hoy, María Beatriz, y estamos pendientes de las próximas actividades. Gracias por habernos acompañado. Bueno, muchas gracias a ustedes, a ti, por hacernos esta entrevista y visibilizar lo que hacemos. Un gran abrazo. Con el mayor gusto. Despedimos a la directora ejecutiva del Banco del Libro, María Beatriz Medina. Vamos a identificar el circuito, ya venimos.